Gloria, ¿por qué tan seria? Ay, soy alumna, profesor, yo respeto a mis profesores. Muy bien, muy bien. Pero todavía no estamos en clase, así que olvídate de que estás de alumna. Si quieres, empieza a hacer travesura. Yo soy bien traviesa como alumna. Eso, seguro, seguro, seguro. ¿Has ido por las tierras de por allá, por Comarapa o Naranjo? Nada, no he podido ir. Quisiera, pero antes de ayer estaba por ir con mi esposo porque él trabaja allá, ¿no? Pero después me desanimé porque no hay con quién dejar aquí la casa, pues mis animalitos, mis plantas y todo eso no puedo. Soy esclava de mis chiquitines. Esto. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a mi clase. El día de hoy vamos a pasar una clase de sociales para cuarto de secundaria. Con ellos he estado trabajando un poco el tema de la coyuntura del país, como ven en mi fondo virtual, ¿no? O sea, son... Profe, cuando el niño le dice que vayan a jugar y él le dice que no porque tiene que ayudar en su casa, o sea, tiene que hacer otras cosas. He entendido la consulta. Ahí está. Bueno, algo ha pasado con Gloria, que le están haciendo alguna consulta de si hay algún niño que tiene que ir a la casa. Entonces, ese es el objetivo y dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver un poco las fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es si han recibido la invitación para la clase de hoy y la instrucción de la clase de hoy. Marco Antonio. Sí, sí la recibí, Rodrigo. Y bueno, en cuanto a las noticias, pues todo el tiempo con esto del Face y las redes sociales estamos al día, creo, de las Perfecto. noticias que están Genial, Marco presentándose. Antonio. Excelente. Gloria, en tu caso, ¿has recibido la noticia, la invitación? ¿Has visto algunas noticias? ¿Cómo ha ido en esto? Sí, recibí la invitación y también he visto la noticia anoche. Decían de que para el año 2021 es probable que el 50% de las clases sean presenciales y el otro 50% de las clases sean virtuales. Muy bien, excelente. ¿En qué fuente de información te has fijado en esto? ¿Algún canal específico? Bueno, siempre veo ATV. ATV, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestro estudiante Raquel, que acaba de ingresar. Esperamos que con todas las pilas puestas, bienvenida a nuestra clase. ¿Y has recibido la invitación para la clase? ¿Has podido ver alguna noticia? ¿Qué ha pasado con esto? Contanos. Buen día a todos. Sí, recibí la invitación en el grupo y sí pude ver algunas noticias, sobre todo de manera digital, consultando en el periódico y en la Gaceta del Ministerio de Educación. Estas 3 últimas semanas he evitado ver televisión, las noticias en televisión. Perfecto. Genial. Profe, yo también no quiero ver noticias, no me gusta. No quieres ver noticias. ¿Por qué no quieres verlas, Gloria? Porque me frustran esas noticias que dan. Son muy, ¿cómo puedo decir? No me gusta. No te gusta. No Perfecto. con la forma como están llevando. Eso, no estás de acuerdo con la forma que estás llevando. Marco Antonio nos ha hablado de algo bien importante. Nos ha hablado, todo este tiempo estamos bombardeados dentro de las redes sociales por noticias. Ali, bienvenido, gracias por haberte conectado a nuestra clase. Entonces, esto sí es importante, como ven ahí en el fondo virtual, son fondos de periódicos de nuestro país. Uno es de La Razón, el que ven hacia mi izquierda, y en el caso otro es del Correo del Sur. Dos medios de comunicación que probablemente sí llegan a nuestra ciudad, pero que no le pegamos mucha atención. Por eso le preguntaba a Gloria qué canal ve, y ella nos decía ATV, un canal que
en muchos casos se ha asociado al oficialismo, al MAS, ¿no? Entonces, es importante dentro de esto, primero, darnos cuenta de qué fuente de información estamos siguiendo y lo segundo, qué tipo de información estamos consumiendo. Entonces, yo quiero presentarles un ratito algunas cosas que yo he ido jalando para presentarles esta idea de lo que es las fuentes de información primaria, secundaria y terciaria. Ese es el objetivo de nuestra clase del día de hoy, no lo olviden, ¿ok? Entonces, dentro de esto, vean que ya les estoy compartiendo la pantalla. La primera cosa que a mí se me ha ocurrido compartir justamente por la presencia de Gloria es la Radio Veritas de Comarapa, una radio que está desarrollada por los padres dominicos, ¿no? Ellos financian toda esta radio y van haciendo una serie de programas. Pero como ven, la mayoría de las cosas las mueven también por Facebook y ahí van asociando algunos elementos que no son propios de ellos, sino más bien de otros medios de comunicación e intentan presentarnos la realidad también del contexto municipal. ¿Por qué es importante esto? Porque ciertamente, veamos que los medios de comunicación están bien enfocados a nuestro propio contexto. Muy raro es aquel medio que habla de un nivel nacional. Unitel, Red 1, ATV, Bolivisión, Bolivia TV, no sé qué y no sé cuántos, van a ver que siempre están enfocados en un aspecto o en una parte de nuestro territorio y no en el completo, ¿no? Aquí les están mostrando un video de la represa de Comarapa. ¿Por qué es importante esto para ellos y para nosotros también como ciudad? Porque esa represa es la que abastece para el riego. Y vean cómo está. No ha habido lluvias y está totalmente seca. Entonces, vamos a tener producción de hortalizas, vamos a tener producción de verduras, de legumbres y demás. Probablemente las vamos a tener, pero bastante caras. Entonces, esto sí es importante, ¿no? Luego vamos a ver otra de nuestras paginitas que les he ido... Dime, Gloria, ¿qué quieres preguntarnos? Quiero aclarar algo, me equivoqué, no es ATV, ese canal no lo veo ni pagada, es Unitel. Unitel, Bueno, muy bien. Entonces, Perfecto. o sea, sí. Dale, Sí. Gloria. Perfecto. Sí, eso es todo. Muy bien. Vean que Unitel también tiene una perspectiva. Si recuerdan, Marco Antonio, lo más probable es que has visto que Unitel, antes de que salga Evo, estaba a favor del MAS. Entró Áñez, fue todo contra el MAS. Y ahora, ¿a quién le darán? Por eso es importante tener estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver otros medios de comunicación, por favor. Luego está la radio Causachuncoca, tiene su propia página, una radio que probablemente ustedes no escucharían ni verían, pero que está a favor del MAS. Una perspectiva distinta a lo que estábamos viendo con Radio Veritas, una mirada distinta a aquello que nos están contando como verdad. Aquí les hablan de que Áñez se negó a recibir 10,000 vacunas gratuitas, ¿no? Entonces, elementos que pueden ir escarbando. Luego está el tema de la agencia de noticias Fides. Vamos a pararnos aquí y quiero verles a todos. Ustedes saben que nuestro país tiene una sola agencia de noticias. ¿Sabían de eso? Raquel. Si no me equivoco, creo que es Fides o ANF, Asociación Nacional de ANP, periodistas creo que, ANP. Muy bien. Marco Antonio, ¿vos sabías que tenemos una agencia de noticias? ¿Agencia de noticias? No. Bien. Miriam Carrasco, no Miriam Pedraza. Miriam Pedraza, bienvenida. ¿Tú sabías que tenemos agencia de noticias en el país? No. Nada. Ali. Creo, si no me equivoco, Radio Fide
y la otra radio que no me acuerdo ahorita. Creo que sí tiene. Perfecto. Y Charito Pedraza. ¿Estás muteada, Charito? Estoy muteada. Ahora sí. ¿Tú sabías que tenemos una agencia de noticias en el país? Agencia de noticias. No, no sabía que tenemos una agencia. Yo sabía solamente las transmisoras de noticias. Bien, interesante. Ahora Rodrigo, y Panamericana. Panamericana es una radio, justamente Una radio. a eso quiero entrar. Les voy a compartir de nuevo. La agencia de noticias Fides es la única agencia que tenemos en el país de noticias. ¿De qué se encarga una agencia? De conseguir las noticias y venderlas a los medios de comunicación. Al menos esa era la estructura que tenían antes. Ahora, como bien han visto por las redes sociales, por en mil cosas, la mayoría de las transmisoras de noticias consiguen sus propias noticias. Antes no era tan sencillo tener periodistas. Entonces la agencia de noticias podía tener un staff de periodistas que cubrían todo y luego vendían la noticia. Lo mismo pasa con France Press y otras agencias que existen a nivel mundial. No obstante, esta agencia, justamente por esos cambios, ha intentado ir cambiando hacia una perspectiva no solo de noticia como tal, sino de hacer periodismo investigativo. Y ahí verán que aparece igual su portal digital, van planteando ciertas noticias, tienen su sector de opinión y dentro de esto también tienen algunos estudios o análisis sobre la realidad para entender la situación desde una perspectiva distinta. Y así podemos ir indagando en la mayoría de los medios. ¿Qué es lo que me interesa que veamos con esto? Todos y todas tenemos una primera impresión de las noticias. Cuando ustedes van al mercado, cuando ustedes salen de la calle, cosa que no deberían porque deberían estarse cuidando, pues salen sin barbijo, salen a pasear, a sus juntes, a todas las cosas, a las compras de la promo y no sé qué. Vean que ahí tenemos una percepción de la realidad. Lo otro pasa con lo que Marcos nos ha contado. Marco Antonio nos ha dicho, yo vivo pendiente de mis redes, esto ya se ha convertido en parte de mi organismo, ¿sí? No puedo soltar mi celular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me creo esa realidad. Creo lo que me está contando mi teléfono a través de esas redes sociales. Luego viene la Charito Pedraza y nos dice, no, esas son mentiras, hay que escuchar radio Causachun Coca, Guañochun Gringos, ¿no ven? Entonces nos presenta otra realidad. Luego viene la Miriam Carrasco y nos dice, no, hay que ver Unitel porque ahí te presentan la noticia del momento y además te dan Calle 7, te dan la novela y te ponen todo lo demás. Vean, toda esa realidad nos está hablando de cómo la percibimos. A eso llamamos fuente de información primaria, porque somos nosotros los que estamos jalando la información. Ahora bien, Ali, nos vamos a imaginar que estás llegando al colegio, estás llegando en tu auto y sin querer abres la puerta y ¡pum! Se tira uno de tus compañeros y acaba accidentado. Hay que meterlo al seguro médico a que le hagan alguna costura. Cuando él está contando la historia, ¿tú eres la fuente de información primaria o él es la fuente de información primaria? Conta. Yo soy la información de fuente primaria, él es ¿Por el qué? accidentado, porque yo he sido el que recibió, no entendí bien si creo que abrí la puerta y se dio contra mí o si se dio contra alguien, eso no especifica, Se dio pero fui contra yo la puerta. ya, entonces fui yo el que vi todo aquello. Además, el otro puede estar inconsciente y de repente no puedan tomarle la declaración en el momento. Muy bien. Nos vamos a imaginar que Eunice ha sido la que se ha tirado contra tu puerta, ¿ya? Bienvenida, Eunice. Tú, entonces, de acuerdo a lo que Ali nos acaba de presentar, ¿eres la fuente de información primaria o la secundaria? A ver, si yo lo viví, yo voy a sentir que yo soy la fuente de información primaria.
Ya. porque yo fui la que recibí el portazo y yo sé cómo lo recibí, en qué momento lo recibí, dónde me golpeó. Muy bien, interesante. Gloria, vos estabas ahí bichando, esperando de ir a comer los sándwiches ahí al frente, porque no desayunan ustedes, pues, ¿no? Entonces, estabas esperando a Eunice para ir a desayunar y lo has visto desde otra perspectiva. ¿Eres fuente de información primaria o secundaria? Estás sin audio, Gloria. Yo debo tener algún lío que no te escucho bien. Apágalo y préndelo de nuevo. ¿Ya ahora? Ahora sí. Ya. Lo que decía es que para mí la fuente de información secundaria es la que yo obtengo de una fuente primaria, ¿Ya? ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que escribe un artículo, entonces yo leo ese artículo y lo transmito posteriormente de acuerdo a lo que yo entendí o lo que yo creo que dice esa noticia. Ya. Pero Ahora, si estoy presenciando algo o estoy observando directamente e informo lo que yo he visto, es una fuente primaria. muy bien. Entonces, en el caso de lo que acaba de pasar, serías una fuente de información primaria. Ahora yo les voy a decir la realidad. Nadie, absolutamente nadie es una fuente de información primaria. ¿Por qué? Porque Eunice nos ha dado el toque. Yo he vivido el caso, yo sé dónde me han pegado, dónde me ha dolido, cómo me ha accidentado, por qué Ali ha abierto la puerta, por qué yo estaba pajareando y no me he dado cuenta y me he golpeado. Ha hecho un proceso de la situación, lo ha repensado, lo ha analizado. Entonces, cuando ya analizo lo que me ha ocurrido, me convierto en información secundaria automáticamente. ¿Por qué? Porque la información primaria tendría que reportarnos las cosas sin ese análisis previo, pero ningún ser humano lo puede hacer. Vean que además cuando les preguntan y les preguntan y les preguntan, la historia va adquiriendo ciertos otros componentes, ¿no? Nos vamos acordando de ciertas cosas, Gloria le puede haber contado otras cositas más de lo que ha visto, entonces la historia se va componiendo. Entonces todos somos una fuente de información secundaria. Rara vez se va a producir una fuente de información totalmente primaria porque siempre estamos analizando, siempre estamos tratando de comprender, como Gloria nos decía, de interpretar. Entonces, primer elemento, ya saben que no hay fuente de información primaria, que no les engañen. Segundo elemento, viene la interpretación dada por lo que yo estoy viendo. Marco Antonio, ¿qué canal televisivo ves? Bueno, veo Unitel, ATV, trato Gigavisión, trato siempre de tener una idea general porque cada canal para mí está parcializado o siempre lo informa desde su punto de vista. Muy bien. Raquel, ¿vos qué canal televisivo ves? Aunque sabemos que no quieres ver televisión porque estás prendida a tu TikTok. Si llego a ver, veo Red 1 y ATV. Bien, Red 1 y ATV. Y ATV son los que más o menos tolero en estos días. Perfecto. Miriam Carrasco, ¿qué canal ves? Por el momento no veo casi nada porque no tengo tiempo. No Estoy con gente tiempo. enferma en mi casa, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, vean, eso es importante. No es lo mismo ver ATV, no es lo mismo ver Unitel, no es lo mismo ver Red 1, no es lo mismo ver Megavisión, no es lo mismo ver Gigavisión, no es lo mismo ver ningún canal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las noticias van a estar empañadas por una perspectiva, una mirada. Entonces, esas noticias que nos están diciendo último momento, de primera mano, urgente, no son noticias tan urgentes ni de último momento ni de primera mano. Están haciendo sus propias interpretaciones de los procesos. Y vean que, además, cuando ha habido lo del intento del paro cívico, vean que en general, el año pasado, Unitel le ha dado una cobertura bestial a Luis Fernando Camacho. Decían, ya está llegando al Cristo y lo vamos a ver, y ponían el reportaje y no sé qué. Y ahora
cuando la Unión Juvenil Cruceñista ha dicho algo? ¿Hemos escuchado eso? Nada. No han cubierto nada. El único medio que más o menos ha cubierto algo es el de Verbo, porque le toca, es el diario decano del departamento, ¿no? Entonces, ahí entra que estamos consumiendo informaciones secundarias pensadas desde ciertas perspectivas y obviamente van a responder a todo lo que han dicho y Raquel lo ha dicho exacto. Lo que tolero en este momento es aquello que más o menos condice con lo que yo creo, con mis opciones, con mis miradas. Y ahí entra la fuente de información terciaria. ¿Cuál es la fuente de información terciaria? La que intenta hacer Marco Antonio. Ve una noticia e intenta contrastarla en otros medios o intenta contrastarla a través de otros elementos. Ahí viene también el hecho cuando investigamos en documentos, cuando buscamos en la situación de lo que les estaba mostrando de la agencia de noticias Fides cuando hacemos periodismo de investigación. Entonces, todo ese proceso es lo que vivimos en las ciencias sociales. Intentamos descubrir qué pasa con esto. Ahora bien, díganme, mientras yo estoy hablando, Marco Antonio está buscando algunas otras cosas porque la imagen le va cambiando. El brillo de su cara está moviéndose. Eso quiere decirnos que está en otras pantallas. Gloria, mientras yo charlo, está hablando. No sé con quién estará hablando. Raquel está metida en su celular haciendo algunas otras cosas. Miriam Carrasco está atenta. Ali está poniendo cara de atento, pero se nota que también está con otras fuentes o con otros espacios. Miriam Charito Pedraza está atenta a nuestra clase y Eunice intenta también estar atenta. ¿Qué ha pasado? Yo les he hecho una perspectiva de mi impresión, ¿sí? Y lo más probable es que quienes están metidos en el celular y otras cosas, están jalando otras fuentes de información y otras cosas. ¿Qué nos quiere decir? Que la realidad nos presenta un tema y por otro lado a nosotros nos interesa otro tema. A ustedes les convoca la clase del día de hoy, porque obligatoriamente la tienen que pasar, y en realidad quisiera estar haciendo otra cosa. De todo eso trabaja, o con todo eso trabaja las ciencias sociales. Eso nos permite entender también por qué a la sociedad le interesan ciertas cosas o no le interesan ciertas cosas. ¿Por qué me engancho con unas cosas y no me engancho con otras? ¿Por qué desarrollo interés en unas materias y por qué no en otras? Muchas gracias. Así de cortita es mi clase del día de hoy. Gracias por haber asistido. Ahora toca que me evalúen. Ya, a ver. Muy bien, Rodrigo, yo voy a comenzar. Bueno, la clase muy interesante, el tema muy interesante, el análisis que se ha hecho. En cuanto a datos técnicos, hacer un pequeño paréntesis, lo que es conexión, iluminación, el fondo que tenés de pantalla contextualizado, estuvo de acorde a la clase. Y bueno, la verdad, me agradó la clase, fue muy productiva, hubo una secuencia, empezamos desde la experiencia, o sea, desde una tarea que nos diste y teníamos que haber visto y sobre eso empezamos y abordamos el tema que estuvimos haciendo, ¿no? También me agradó eso y bueno, es lo que hay que hacer hoy en día con los muchachos, ¿no? Para que ellos se enganchen y bueno, se interesen, ¿no? Por el tema que uno vaya a darles. Entonces, felicidades, ya se ve que es una clase, no sé si decirlo magistral, pero tiene sobre 10 puntos, yo te pongo los 10 puntos, ya. Un pequeño detalle nada más, no sé de dónde, o sea, ¿qué fue lo que viste para que suponer que yo estaba viendo otras páginas? Solo por curiosidad. Muy bien. O simplemente lo asumiste, porque yo estoy ahorita con frente a la ventana y la ventana, claro, entra el sol, sale el sol, pero no. Ciertamente, cuando estás con los chicos vas a ver que
hay cambio de brillo, ciertamente. Entonces, claro. el cambio de brillo, que no tiene solo que ver con el tema de los de lo que te está pasando a mí también. O sea, sale el sol, medio me ilumino más y se apaga y me va. Ya. Es un brillo muy distinto a lo que pasa en nuestro rostro con las pantallas. Las pantallas botan otro brillo. Y lo que me dice Raquel, por ejemplo, ahí clarísimo se ve, por ejemplo, yo de Gloria puedo ver como espejo se ve, digamos. Sí, en los lentes. Y ves, si tienen fondo virtual, no vas a poder ver esos cambios. Claro. Porque yo varias veces a los chicos se ponen su fondo virtual, entonces no percibes tanto el cambio, ni siquiera si están con lentes. Tienes que estar muy atento a lo que está pasando con la imagen. Yo por eso deshabilité el fondo virtual con mis chicos. Bueno, Rodrigo, me agradó tu clase y eso sería mi comentario que te haría respecto a la clase que tuviste hoy. Gracias, Marco Antonio. Bien, el resto. Denle palo al maestro. Yo, Rodrigo. Muy bien, Gloria. Bueno, me gusta la clase, ha sido puntual, o sea, has tocado un tema de interés para todos. No, yo no creo que solamente para la clase, para los alumnos, sino también para todos, ¿no? Es un tema que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Conocemos, estamos en el medio, vivimos, lo practicamos, pero la verdad es que no siempre estamos atentos a lo que está pasando, ¿no? Simplemente lo asumimos. Y eso me gustó mucho. Fue muy corta la clase y eso me agrada más todavía. ¿Por qué? Porque el chico, tú sabes que los chicos su atención es corta. Entonces, si pretendemos alargar una clase demasiado, entonces vamos a tener su atención un rato y luego lo demás va a ser pérdida de tiempo. Entonces, no creo que sea bueno eso. También las imágenes que has utilizado, has tomado en cuenta las personas que íbamos a estar y has hablado de cosas que nos llaman la atención y nos interesan también y eso es bueno, ¿no? Porque nuestros alumnos, a veces nosotros le hablamos cosas que, bueno, pues no son de su interés, aunque sea historia, ¿no? Aunque sea lo que sea, pero a veces nosotros le hablamos cosas que ellos dicen, no, ¿para qué me sirve eso? De todas maneras, esto me llamó la atención, hablaste del pueblo, de que es mi madre y bueno, prácticamente lo asumí como mío también y me llamó mucho la atención eso. Gracias por hablar del pueblo mío, de Comarapa. Muy bien, Gloria, gracias a ti. Bien, felicidades. Además que tú siempre tienes más práctica y eso es bueno, sabes manejar bien esto. Gracias, Gloria. Yo en primer lugar pedir disculpas porque hubo unos acontecimientos en mi casa y me sintonicé tarde, tuve problemas, quería entrar por WhatsApp y no pude, entonces me causó problemas y llegué tardísimo. Ya en primer lugar, disculpa. Realmente para mí la clase ha sido excelente porque yo he aprendido cosas. Yo pensé que yo era fuente primaria, sí. Yo había visto el acontecimiento, entonces yo era fuente primaria y lo hubiese peleado de esa forma. Y no me hubiese considerado jamás una fuente secundaria, siendo que estuve yo en primera mano mirando, digamos, ¿no? Pero es muy importante saber todas esas cosas para tener mejor opinión y hacerse la idea y la crítica positiva, ¿no? Entonces me ha encantado también el dominio que has tenido. Te he notado completamente tranquilo, manejando la cosa bien y me ha gustado mucho. Y gracias, te agradezco. Miriam. Gracias a ti. Eso sí, tal vez es una cosa bien interesante compartirla con ustedes, ¿no? Muchas veces nuestros alumnos entran tarde y como que, ¿qué hacemos? ¿Paramos el ritmo o después, ¿no? Entonces, a veces es bueno continuar, otros ratos es bueno hacer una pausita y saludar, como en el caso de Ali, digamos, ¿no? Que
hicimos la pausa y le saludé, porque esto también hace que bajemos el nivel de culpa, de entré mal, entré tarde y ahora me viene el plumazo, ¿no? Entonces, si más bien lo asumimos como parte de, bueno, hay N cosas como la Charito nos está diciendo, esto nos ayuda luego a tener una relación distinta y los chicos ya no abusan, pero también saben que tienen cierta confianza, ¿no? En esta metodología que es tan rara también. Raquel, gracias. Aportando a lo que dices, porque después voy a volver a opinar, en lo que acaba de mencionar Miriam y lo que tú dices, es cierto y caigo en cuenta en ello. Es cierto que a veces uno se enoja que entran tarde, pero, por ejemplo, hoy, en la mañana, en la primera clase de 7:30, sentada yo era pensando, entro o no entro, o sea, en un conflicto yo estaba, y entré todavía unos 10 minutos tarde a la clase, porque era de matemáticas. Yo sé que por mi trabajo tengo que estar, pero me causaba un conflicto porque 2 más 2 es 4 y ahí llegamos, solo tengo 10 dedos y matemática me significa a mí un reto todavía. Y fue pensarla realmente, y se lo dije al profesor hoy día en la mañana, ¿no? Que ingresé tarde porque fue pensar entrar a matemática, y ahorita que hacen la reflexión, pasa, Miriam, que tuvo este problema y tú estás indicando, es verdad, a veces los estudiantes quizás algo también más allá de la conexión de internet pueda pasar algún conflicto en la materia, el contenido, algo debe pasar. Hoy me pasó como para ponerme en el lugar de los chicos también y preguntarme, ¿será que a veces entras tarde solamente por la conexión a internet o por algo? Puede ser también algo personal y vale la pena hacer la bienvenida y reflexionar en ello. O sea, hoy aprendí eso y lo estoy valorando ahora y me queda ahí, ¿no? Porque, como les digo, y se lo dije yo a Josina hoy día, me costó ingresar a la clase hoy, porque era matemática, era enfrentarse a algo que sé que me resulta muy difícil. Pero es muy importante lo que acaban de decir tanto tú como Miri, como Charito. Gracias, Raquel. Ali, Eunice. Bien, yo valoro tu capacidad de estar explicando un tema y estarnos observando a todos al mismo tiempo. Me parece muy interesante. Rodrigo. Gracias. Dime, Gloria. Bueno, si yo estaba hablando, fue porque, bueno, yo estaba consultando el hecho de la fuente primaria y no estoy tan convencida, te cuento. Y todavía tengo mis dudas, pero lo voy a seguir investigando. Eso, hay que... Se entiende de que las fuentes primarias, bueno, son aquellas que donde uno está ahí frente al hecho, se cuentan de manera, son inéditas, son cosas que pasan, se dicen tal cual es tal, yo quiero decir, sin editarlas, sin nada, ¿no? Esas son las fuentes primarias, pero como tú me lo has dicho, voy a ver. Es cierto, Gloria, la teoría nos dice eso, pero los seres humanos siempre estamos procesando, y por más que seamos los actores de la situación, lo procesamos cuando lo contamos. Entonces, hay un cambio, la primariedad se queda en nosotros, ciertamente, pero ya cuando lo tenemos que decir, entra la secundariedad totalmente, porque por más que lo procese solo a nivel de afectos, ya he hecho un proceso, ¿no? Entonces, por lo menos eso dicen los nuevos teóricos ahora. Bueno. ¿No? Entonces, estas cosas sí, pero Gloria, has hecho otra cosa que es súper importante, creo, dentro de nuestras clases. El tema de que los chicos tengan la capacidad de decir, no me la trago, quiero seguir indagando. Esto es lo que tenemos que lograr generar. Y si al final tú, Gloria, quieres seguir en la onda de, no, pero es que yo he encontrado esto y no sé qué, eso es lo que nos permite el diálogo después, ¿no? Si no, nos perdemos, obviamente. El estudiante obviamente se queda ahí con lo que le hemos dicho y ya está, ¿no? Gracias, Gloria. Okay. Y gracias, Eunice, gracias por todo esto. Sí, es complejo andar, pero a mí me beneficia algo. Les voy a contar otro secreto. Siempre que estoy en clases, ustedes han visto que mis ojos son chinos de por sí, ¿no? Pero eso me permite hacer un barrido rápido de lo que pasa en las pantallas y no se nota que estoy mirando. Entonces, esa es una buena cosa. Y como siempre ando medio sonriente, se me hace más chino todavía.
Muy bien, Ali, Miriam, ¿alguna retroalimentación? Gracias, Rodrigo. Pues me ha gustado tu clase, siempre te caracterizas por ser dinámico. Ya había escuchado de parte de los alumnos cuando llegaste, llegó un profesor y que es buena onda. ¿Quién será? Dije. Bueno, entonces ya cuando supe quién era, y es más, por eso entré a ver qué tal, cómo va y aprender de ti, cosas que tú en particular tienes, ¿no? Entonces, nada, muy bien, me gustó, concreto, ¿no? Hace gustar la clase, en otras palabras. Muy bien. Y ahora escuchemos a la Miriam. ¿Y a quién tienes enfermo en la casa, Miriam? Contanos. Bueno, a mi hermana, un poco mi hija, mi hermana se accidentó, entonces estamos que fisioterapia, todo en esos trámites, ¿no? En afanes. Y como dicen también de esperancita, ¿no? Haciendo los quehaceres de la casa. Está bien, eso es bueno, nos distrae. Hay que buscarle el lado bueno a la vida, por más que ocurra lo que ocurra. ¿Ya? Entonces me doy mis tiempitos para entrar a observar, para aprender, ¿no? Porque realmente soy de la época antigua y no, la tecnología no va mucho conmigo. ¿Qué valoras de la clase? Esto siempre me ayuda. Muy interesante, me gustó mucho. Muy activa, dinámica, como debería ser, ¿no? Para tenerlos atentos a los alumnos. Y más que todo, motivarlos a que se interesen por algo. Gracias. Bueno, gracias a todos que se han animado a estar en mi clase, además de los que les tocaba por el sorteo. Pero un gusto haber estado con ustedes, un gusto haber visto que empezaban a aparecer ha pedido entrar. Gracias porque la mayoría de la clase, la mayoría se ha mantenido con sus risas. Siempre es bueno meterle un poco de chiste a la clase, creo yo. Y gracias por todo lo que han dicho. Yo sí también, dentro de mi propia perspectiva, les diría que si se animan a usar un fondo virtual, más allá de que sea contextual, que les permita el manejo de sus manos o el manejo de lo que ustedes quieren, sin tener demasiado problema, porque a ratos, si ven, cuando muevo a ciertos lados, va apareciendo lo que no debe, mi silla y otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la imagen para evitar esas cositas. Bien, bueno, Ana Iris, te devuelvo el host. Y eso. Listo, pues. Entonces, eso, a ver dónde está. Las sociales se dan porque la adolescencia es una etapa en la que la persona está en busca de alternativas. Gloria, la Daniel está hablando, ¿no? Está bien, es bueno eso. Perdón, está dando examen y me pregunta de rato en rato. Ya, no, está bien, eso está muy bien, que disfruten. Y Pati, gracias por haber intentado entrar, nos ha escrito ahí de que la conexión no le ha permitido entrar. Gracias por el esfuerzo, Pati, y eso. Ahora tenemos un lapso de espera hasta las 11 para la siguiente clase, creo yo, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué hay que hacer, jefa? Creo lo de jefa, por favor, ya te he dicho ese. Ya sé, pues. Adjetivo no me gusta. Para hincharte un rato nomás es. Profe. Nosotros teníamos una reunión aquí de medio emergencia ya. Así que no he podido estar, pero sí has estado en segundo plano. Muy bien, gracias a todos por... Un ratito, profe. Sí, dime. Yo quiero que me diga, yo no sé nada de noticias ni de nada, ni qué canal debo ver. ¿Cuál me aconseja usted? Muy bien, eso. Excelente. Muy bien, yo no les aconsejaría ninguno en específico, pero sí les aconsejo que vean todo lo posible. ¿Por qué? Porque el contraste de la realidad está a partir de eso, de poder tener diversas fuentes y tú generar tu propio criterio. En el momento en el que queremos seguir,
posiblemente, voy a salirme un poco del contexto estudiantil, posiblemente en nuestras épocas sí era pensable tener alguna mirada, o sea, lo que sugerían Panamericana, por ejemplo, Radio Fides, ponían una línea de pensamiento. Mira, Fides y Panamericana siguen intentando hacer eso, pero vean que nuestros estudiantes radio no van a escuchar, van a ver las redes sociales y pare de contar. Pero eso, sugerirles que vean muchas cosas alternativas y si indagan un poquito, los chicos se meten a buscar información alternativa, no se quedan con la versión oficial del deber o de otros medios. Entonces, eso es lo que hay que explotar. Y en el caso cuando estamos hablando de historia, vale la pena mucho pensar, por ejemplo, en el caso de que les puedas ofrecer otros medios más virtuales. Y hay algunos medios bien complejos porque te presentan miradas súper distintas y demás. O en el caso de matemáticas, ahorita estaba pensando en los memes con el Photomat, por ejemplo. Sí es una cosa, pero hacerles ver que el Photomat te saca proceso, ¿no ve? Más allá del resultado te muestra el desarrollo, pero te muestra un desarrollo único y hacerles ver que hay otros modos de resolver el ejercicio y esto es jugar con ellos también y decirles, ¿saben qué? Está bien, apliquen esto porque es tecnología y están en la era de la tecnología, pero vean que hay estos otros métodos. Entonces, lo mismo pasa con historia, lo mismo pasa con las noticias, ¿no? Ver distintas fuentes para luego hacer un criterio propio. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, ahí está. Ahora podemos ir al recreo. Ya. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Nos vemos. Chao, Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Por si acaso.